Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y con este tema de Guillermo Dávila, Por amarte tanto, iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y Venezuela y México revisan la cooperación binacional tras el apoyo en Cumbre de las Américas. Pues así, el viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, Rander Peña, ha informado al día de hoy que sostuvo una reunión con el embajador de México en nuestro país, Leopoldo Givers, con el fin de revisar el Estatuto de Cooperación Bilateral entre ambos países. Así lo informó Peña a través de la cuenta en Twitter, donde además resaltó que junto a De Gavis se revisaron los temas interesantes binacionales calificados en relación en México y con Venezuela virtuosamente. El embajador mexicano, tras presentar las cartas credenciales al mandatario Nicolás Maduro, pues fue al Panteón Nacional con el fin de llevar una ofrenda floral al sarcófago del libertador Simón Bolívar junto con el personal diplomático de la delegación de ese país. Según el portal de la Cancillería, Leopoldo de Gives, quien es un político con mucha experiencia en su país, entre el año 1985 y 1988 se unió al PSUN y ganó un escaño en la Cámara de Diputados a nivel federal durante la legislatura. Para el año 1995 y 1998 fue diputado del Congreso de Oaxaca cuando adhirió al Partido de Revolución Democrática. Logró también un segundo mandato en la presidencia municipal de Juchitán durante el periodo 1999 y 2001. Esta llegada y además esta presentación de cartas de credenciales pues ocurre luego de la postura que mantuvo México respecto a la exclusión de los países de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, donde pues Estados Unidos no invitó a estos tres países por mantener una política dictatorial, y en medio de eso pues vienen a reunirse y a mirar cuáles son esas relaciones bilaterales y cuál es ese apoyo que México le brinda en este momento a Venezuela, esa en medio de las credenciales que se vienen dando. Y en otro orden noticioso, el director general de la Asociación de Civiles Convite, Luis Felipe Cabezas, ha asegurado que los adultos mayores del país reciben los salarios más bajos de América Latina, lo cual pues coloca a Venezuela en la peor nación donde se puede envejecer. Así lo viene reseñando el diario Tal Cual. Y durante una entrevista, el representante de la ONG pues se refirió al conjunto de indicadores de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud que data desde el año 2016. El marcador no es reciente. Dijo pues es lo que ha mencionado este activista. De una muestra de 79 países, solo nos supera Honduras en Centroamérica, pero el continente latinoamericano apuntábamos como el peor país donde se puede envejecer. Asimismo, también ha indicado que el Banco Mundial establece que para vivir por encima de la línea de pobreza se necesita mínimo 1,90 dólares diarios, y en la actualidad un adulto mayor venezolano gana menos del 0,83 centavos de dólar al día. ¿Cómo hace un adulto mayor
para vivir con $25 al mes. Este es uno de los grandes interrogantes que se vienen dando en este momento con respecto al salario mínimo en Venezuela. ¿Quiénes tienen ese salario? Quienes también de estos adultos mayores pues tienen esa pensión de la cual no reciben lo que deberían recibir. Esa pensión que trabajaron, que acumularon medio de sus bienes para poderse dar un bienestar cuando llegasen a esta edad, pero el gobierno de facto de Nicolás Maduro, el gobierno pues no le da ningún tipo de garantías a estos adultos mayores en medio de esa pensión y de esa jubilación. Recordemos también que hemos hablado en reiteradas ocasiones acerca de que si ellos guardan ese dinero para la alimentación, o sea, tienen que generar una priorización, o es alimentación o es salud. Pero si buscan para ambas solucionar, no alcanza. Y en búsqueda de diversas soluciones para este país que está afectado por la crisis social, política y económica, pues la plataforma unitaria se ha reunido con la Embajada de Estados Unidos y de Francia. Sí, los representantes de la plataforma unitaria de la oposición se han reunido con estos embajadores, con Jean History y Romain Nadal, respectivamente, y a través de las diferentes redes sociales, pues han precisado que en este encuentro estuvieron presentes los dirigentes Omar Barbosa y Delcy Solórzano, pero no especificaron otros detalles de esta conversación. Abro comillas, constructivo encuentro de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela con los embajadores en la búsqueda de soluciones a favor de un mejor pueblo venezolano, es lo que se viene destacando. La declaración también surgió poco después de que representantes de la coalición del Diálogo México, Gerardo Blayden, que ha confirmado la reunión con History y otros representantes estadounidenses en medio de esa visita que han realizado durante esta semana al país. Según la agencia internacional de noticias Associated Press, la comitiva estaba integrada por el embajador y enviados presidenciales para los asuntos de rehenes, Roger Kanster. Así se viene dando. Previo a esto y previo al encuentro en la plataforma, pues los diplomáticos norteamericanos conversaron con el presidente de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, Jorge Rodríguez. Así lo confirmó el presidente Nicolás Maduro en una conferencia. El político también destacó que en esta delegación llegó a Venezuela para darle así esa continuidad a esa agenda bilateral que, recordemos de antemano, inició el 5 de marzo. No obstante, ante esto, pues no se compartió ninguna información al respecto de cuáles fueron los temas reales y de vital importancia que se trataron en medio de esta reunión que se viene dando y que se dio durante esta semana. Y Amnistía Internacional expresó su gran preocupación por las continuas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Vamos a escuchar. Mr. President, Madam High Commissioner, Amnesty International notes the High Commissioner's report and expresses concern over continuing impunity for serious human rights violations, including possible crimes against humanity in Venezuela, as well as authorities' refusal to implement recommendations repeatedly made by the High Commissioner and the fact-finding mission. In just a few days, prisoner of conscience Javier Tarazona will have spent 1 year arbitrarily detained for defending human rights, as other human rights defenders continue to be targeted. We are gravely concerned over the proposed international cooperation bill. If approved, it would have devastating effects on civil society, victims, survivors, and the most vulnerable people in a country enduring a humanitarian and human rights crisis. Amnesty International has made repeated calls for authorities to end the policy of repression, immediately and unconditionally release Javier Tarazona, allow human rights defenders to safely carry out their work, and grant access to human rights mechanisms. These calls have been echoed by many states in Venezuela's recent UPR. Regretfully, Venezuela rejected recommendations to release those arbitrarily detained for political reasons, to end the excessive use of force against peaceful protesters, guarantee full judicial independence, and to fully cooperate with this Council and its mechanisms. Lastly, we emphasise that this Council must accelerate efforts towards scrutiny and accountability and support victims' hope
for truth and justice. Thank you. Estas declaraciones que da Amnistía Internacional, que muestra un relato de cómo el gobierno de Venezuela no ha acatado las recomendaciones, las 43 recomendaciones que se vienen dando y que se han dado en el informe que ha presentado la comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde en este punto, recordemos que el 29 ella presentó otro informe y en medio de ese informe no se aclaró nada, no se ha realizado nada en bien de esa violación sistemática de derechos humanos. Venezuela sigue cometiendo más violaciones de derechos humanos y ayer, precisamente en el horario de la tarde, después que terminamos esta emisión, lográbamos encontrar una violación de derecho humano, como una funcionaria, como un funcionario esposa a una enfermera por decirle simplemente utilice su tapabocas, y esto le genera un grave problema a esta enfermera, donde pues todo el cuerpo médico se viene pronunciando, y es ahí donde el fiscal general Tarek William Saad, quien ha hablado y se ha jactado diciendo que por qué la Corte Penal Internacional tiene que intervenir en los asuntos de Venezuela, por qué los países tienen que intervenir y la comunidad internacional intervenir acerca de esa violación sistemática de derechos humanos. Recordemos también que no solo es esa violación de derechos humanos, sino que se tienen casos de lesa humanidad que están siendo investigados y que no se ha cumplido con absolutamente nada. ¿Qué está pidiendo la Amnistía Internacional? Pues que se realice las pesquisas necesarias y que se siga investigando y que se llegue hasta las últimas consecuencias y que paguen quienes tienen que pagar. Siempre hemos mencionado de cómo este gobierno sigue violando y violando los derechos humanos. Cómo vemos a los presos políticos cada día pasar por más penurias, por juicios que no han sido, detenciones arbitrarias. Ahí tenemos una clara de Ronald Carreño, nuestro colega, de Javier Tarazona, activista, de cómo Javier Tarazona, en medio de su salud, que está deteriorada, el gobierno no ha realizado absolutamente nada. De cómo las enfermedades están llegando a las cárceles, a estos presos políticos, y no solo a los presos políticos, sino a todas las cárceles, cuando enfermedades que ya estaban totalmente erradicadas, nuevamente llegan a las cárceles donde el gobierno no les está brindando salud. ¿Cómo está el JM de Los Ríos? ¿Cómo está la alimentación de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo está la educación en Venezuela? ¿Cómo están esos salarios totalmente irritos para estos docentes que no alcanzan ni siquiera para el transporte, porque muchos de ellos han buscado alternativas? Esta es la situación que se está viviendo en Venezuela, y esto es una clara violación del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a tener una mejor vida. Claro es, los casi 7 millones de venezolanos que están rondando por el mundo, porque este gobierno los ha hecho salir en medio de esta situación. Entonces, el fiscal, la vicepresidenta, el presidente de facto Nicolás Maduro no pueden decir que no existe violación de derechos humanos. ¿Y que la Corte Penal Internacional tiene que investigar? Sí, tiene que investigar y tiene que realizar todas las acciones y tienen que pagar absolutamente quienes tengan que pagar y quienes tengan que irse hacia Estados Unidos a pagarlo en una cárcel. Lamentable es la situación que se vive, así como lamentable es la situación que viene reseñando en un trabajo realizado Sebastiana Barraez, la lucha de una humilde mujer por defender su finca ante el poder de un primo de Hugo Chávez que se la quiere quitar, así de sencillo, por llevar el apellido Chávez. Nos encontramos a merced de Israel Ramón Chávez Jiménez, quien de manera fraudulenta pretende apoderarse de nuestras tierras ubicadas en el sector Santa Rita, finca Santa Rita del municipio Alberto Arbelo Torrealba del estado Barinas, utilizando los organismos del estado, valiéndose de llevar el apellido Chávez.
Esto es lo que viene mencionando María Eva Montaña de Bastidas, directora y gerente de Agropecuaria Bastidas Montaña, quien junto a sus hijos pues ha luchado contra el poder, a quien es el primo del presidente fallecido Hugo Chávez, pero también del entonces gobernador Argeni Chávez, de el embajador de Venezuela en Cuba, Adán Coromoto Chávez, y el presidente de PDVSA, Andrúbal Chávez. No he podido obtener justicia ya que los jueces han demostrado parcialidad política, es lo que ha mencionado, describe también con frustración la viuda de Bastidas, luego de una serie de hechos que son totalmente irregulares. Israel Ramón Chávez Jiménez se niega a desocupar nuestro predio, acción que configura un despojo de la posesión pacífica, pública y notorio que notó en principio es mi esposo y que hoy en día pues realizamos nosotros. La señora Montaña Bastidas revela que han intentado hacer justicia sobre la propiedad, pero que Israel Ramón Chávez Jiménez ha utilizado su apellido y lo ha utilizado por ser primo del presidente Hugo Chávez. Señala también a Chávez Jiménez de usar su apellido para cometer actos ilegales, actos injustos, solamente porque es primo del fallecido presidente y además del anterior gobernador del estado, Barinas. Humildemente pienso que se debe ser todo lo contrario, que más bien deben dar ejemplo y no someter a la familia Chávez a cualquier acto de escarnio público o cualquier acto que descredite cualquier miembro de esa familia, es lo que viene mencionando. Y esta es la triste realidad que se vive en Venezuela. Esta mujer que pide a este gobierno, que pide a las autoridades, pero que también sabemos que la justicia en Venezuela cojea y cojea demasiado para el lado de ellos. Vámonos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y con este tema de Te Amo de Piso 21 y Paulo Londra, iniciamos este segundo segmento en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial. Y Chile y España apoyaron la reanudación de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Pues así, los jefes de la diplomacia de Chile y de España coincidieron el día de hoy en Madrid en manifestar ese deseo de que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana retomen el diálogo y que pueda culminar en unas elecciones totalmente libres, democráticas y justas. Para el gobierno de Chile, de Gabriel Boric, la prioridad es poder restablecer el grupo internacional de contactos que tuvo lugar en México, donde hubo 2 rondas de negociaciones entre las partes, pues que ha venido mencionando en rueda de prensa el canciller Antonia Urrajela. Esperamos que en esos espacios de conversación se retome con miras a que Venezuela pueda tener un proceso de elecciones democráticas de acuerdo con los estándares democráticos en materia, es lo que viene abordando Urrejola. Lo que España quiere es que se produzca un diálogo veraz y certero entre Venezuela, entre los venezolanos, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que sean los venezolanos quienes manifiesten esas elecciones libres, esas elecciones justas, que además esté la democracia compartida para quienes quieren tener un nuevo presidente, lo que ha ratificado el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez. Tras años de discrepancias políticas, el más reciente intento del diálogo en la Ciudad de México quedó suspendido, recordemos, en octubre del 2021, cuando pues el régimen de Nicolás Maduro se levantó de la mesa en represalia por la extradición del empresario colombiano Alex Saab hacia los Estados Unidos, donde fue señalado y es señalado como testaferro del mandatario que había sido detenido en Cabo Verde a petición de la justicia estadounidense. México también invitó a ambas partes a reanudar estas conversaciones y tras la pasada cumbre de las Américas que se celebró del 6 al 10 de junio, donde el tema fue tratado, pues el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que las partes tienen la intención de reanudar este diálogo.
La posibilidad de retomar pues ha aumentado desde que Washington anunciara esa flexibilización por parte de las sanciones que se impuso a Caracas tras la cuestión de reelección de Maduro en el año 2018, consideradas como fraudulentas. Así que pues se celebra esa reanudación de esas negociaciones y se espera que en este momento, en esas mesas de diálogo que se presentan en México, pues se logre realmente tener esa unidad para llegar a un consenso de elecciones libres y justas y además de tener a un país totalmente en democracia. Y durante esta semana que ha transcurrido y hemos hablado acerca de ese informe que ha presentado la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se han realizado diferentes pronunciamientos y en medio de esos pronunciamientos pues también se ha pronunciado la directora ejecutiva del Centro de la UNIMEC, quien tomó la palabra en el marco del diálogo interactivo sobre este informe de derechos humanos. Escuchemos a Andrea Santa Cruz. Gracias. Tiene la palabra International Service for Human Rights. Soy Andrea Santa Cruz y esta es una declaración conjunta. Entre 2019 y 2021, la ACNUD emitió un total de 43 recomendaciones a Venezuela. Lamentablemente, pese a la crisis humanitaria y los derechos humanos multidimensional que experimenta el país, el Estado venezolano no ha cumplido con ninguna de ellas. En 33 recomendaciones ha incluso habido un retroceso, especialmente en las referidas a detenciones arbitrarias, separación de poderes y derechos económicos, sociales y culturales. Las autoridades venezolanas continúan realizando detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corto tiempo. La privación preventiva de libertad se ha convertido en la regla. Para marzo de 2021 existían aproximadamente 65.000 personas privadas de libertad en centros de detención preventiva o en calabozos policiales, con un hacinamiento de 325%. Hoy permanece en esta condición Javier Tarazona, defensor de derechos humanos. Si bien las autoridades judiciales han procesado algunos casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, las condenas han sido insuficientes y se han limitado a los autores materiales o al personal subalterno, excluyendo deliberadamente a las cadenas de mando. Las recomendaciones referentes a la independencia del Poder Judicial fueron abiertamente ignoradas en la nueva designación del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual 60% de los magistrados fueron mantenidos en sus cargos. Para garantizar la continuidad del monitoreo de la situación de derechos humanos, de una evaluación de riesgos y de la atención internacional, necesitamos que continúe el trabajo de ACNUD y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Todos los mecanismos de protección son necesarios en Venezuela. Muchas gracias. Esa declaración sobre esos 43 puntos que el gobierno venezolano no ha cumplido y que es ahí donde volvemos otra vez a manifestar el hecho de que el fiscal diga que no se necesita investigación de derechos humanos. Y además, ayer hablaba la Pepa de la Maraca de Diosdado Cabello, donde mencionaba que Michelle Bachelet, que él está muy feliz porque Michelle Bachelet se va en el mes de agosto. 1, 2, que Michelle Bachelet no tiene nada que hacer, entonces empieza a perseguir a este Estado que no viola derechos humanos, sino que ella se inventa esta violación de derechos humanos, que porque no investiga en otro sitio que sí existen violaciones de derechos humanos. También dijo Diosdado Cabello ayer que es que a Venezuela se le tiene muchísima envidia. Ajá. Se le tiene envidia y que se le tiene envidia a otros países, ¿por qué? Porque viola derechos humanos, porque realiza represiones, porque no se tiene libertad de prensa, salud tampoco existe, educación tampoco existe. Eso en medio de esos apuntes que ha venido dando Diosdado Cabello y que el gobierno pues no ha querido aceptar. Ahora, uno de los puntos fundamentales acá es: se tiene que llegar a las cadenas de mando de quienes han autorizado tantas violaciones de derechos humanos, porque aquí existe una cadena de mando que no está siendo investigada y que está tapada, que está oculta en este momento. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Este tema de Jesús Moreno, punto final. Iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube,
en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Y como en Venezuela nunca se dice la verdad, como en Venezuela, en medio del informe que ha presentado Michelle Bachelet acerca de la violación sistemática de derechos humanos, de casos de lesa humanidad que está investigando la Corte Penal Internacional y de la cual pues el gobierno dice que ahí no sucede absolutamente nada, desmantelan, es un campamento de los grupos Tancol, de los supuestos grupos Tancol, así como lo ha venido denominando el gobierno, porque no es ese acrónimo no tiene nada que ver con ningún grupo, sino que así ha denominado a los terroristas colombianos narcotraficantes, pues funcionarios de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela desmantelaron un campamento de un grupo terrorista y además narcotraficante proveniente de Colombia, es lo que ha informado al día de hoy el ministro de Interior, Remigio Ceballos. La Policía Nacional Bolivariana junto a la FAN realizaron este operativo para la lucha contra el terrorismo. Detectamos y desmantelamos un campamento de este grupo, del grupo Tancol, acción que seguirá fortaleciéndose por la vida y además por la paz del pueblo venezolano, es lo que ha escrito a través de la cuenta en Twitter el ministro. Ceballos no detalló en cuál región del país fue este operativo y si se detuvo alguna persona. Recordemos que el pasado 26 de junio, el comandante estratégico operacional de las FAN, Domingo Hernández Lares, ha informado que fueron desactivados al menos 26 artefactos explosivos en una localidad del estado Apure que limita, obviamente, con Colombia. Explosivistas de la FAN desactivaron más de 26 artefactos explosivos que pertenecían, según el ministro, a los grupos Tancol en el sector Progreso, municipio Páez, en el estado Apure, ocultos en diferentes veredas campestres, es lo que ha indicado este funcionario a través de la cuenta en Twitter. Hernández también ha remarcado y ha notificado que estos artefactos buscan limitar el libre tránsito y además el sosiego de toda la población, tras reiterar que son sembrados por estos grupos terroristas Tancol, así lo viene mencionando. Pero como no es de extrañar, esto no es de extrañar que jamás muestran resultados, jamás dan las pruebas veraces, pero sí existen pruebas y sí existe un gobierno que no respeta absolutamente nada, pero es un gobierno que se ha manifestado ser protector de los pueblos indígenas, ser protector de los trabajadores, y ante eso pues no es verdad, no es cierto. Y no es cierto, ¿por qué? Porque la siguiente nota está relacionada precisamente con una violación del derecho a la vida, y no solo violación de derecho a la vida, sino con un caso de lesa humanidad. Preciso en medio de esta entrega del documento, de este informe de Michelle Bachelet, es donde uno analiza y empieza a pensar un poco más acerca de cuáles son las diferentes alternativas que debe tener el pueblo venezolano y cuál es la protección que debe tener estos pueblos indígenas. Y es lamentable esto, asesinan en Amazonas al líder indígena que denunciaba la presencia de los denominados Tancol. Así, en horas de la tarde de ayer, asesinado de varios impactos de bala, el líder indígena Virgilio Trujillo Arana. El hecho ocurrió en un sector que se llama el sector escondido 3 de la ciudad de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. Trujillo, quien con tan solo 38 años de edad presentaba al pueblo indígena Outuja y por años se había encargado de denunciar la ocupación de sus tierras por parte de los grupos armados, así como la construcción de pistas ilegales. El líder indígena recibió más de 3 impactos de bala,
todos los impactos fueron dados en la cabeza. Así lo dio a conocer la periodista Carolina Azabache, corresponsal del Instituto de Prensa y de Sociedad Venezolana. Según los diferentes testigos, la víctima se bajó de un vehículo en compañía de otras personas, quienes le dispararon y salieron huyendo del lugar. El defensor de los pueblos indígenas era de la comunidad sardinita, ubicada en la cabecera del río Autana. Allegados a Trujillo, pues han asegurado que ya había sido amenazado en varias ocasiones, luego de que la Fuerza Armada Nacional llevara a cabo diversos operativos para destruir pistas clandestinas y campamentos aledaños. Virgilio Trujillo había sido una figura, y esa figura más visible en la lucha del Estado venezolano contra los denominados Trancol, así como lo viene mencionando el gobierno, estos grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos. En la mañana de hoy, pues los familiares de este líder indígena se apostaron a las apuestas de la morgue del Hospital Puerto Ayacucho pidiendo ver el cuerpo antes de trasladarlo a la funeraria. Así se vienen dando más actos de violencia, más actos de violación de derechos humanos, y es qué pronunciamiento ha realizado el fiscal general, qué pronunciamiento ha realizado el propio gobierno ante la supuesta protección de los grupos indígenas, ante la situación de los trabajadores. Cuando él dice llamarse protector de los grupos indígenas, cuando dice llamarse protector de los trabajadores, no ha hecho absolutamente nada. Es lamentable cómo se presenta la violación sistemática de derechos humanos, así como veníamos mencionando también al inicio del programa, de cómo se realizaba esa violación del derecho en medio de la pandemia, en medio de la crisis y ruptura del tejido social en Venezuela. Ayer, en horas de la tarde, la jefe de enfermería del Hospital Carora, en Lara, quien fue esposada arbitrariamente, y fue esposada arbitrariamente, ¿por qué? Por exigir el uso de tapabocas a funcionarios públicos, así arbitrariamente fue esposada. Vamos a escuchar. Llame a quien usted quiera, pero retírele los ganchos. La licenciada tiene su derecho como mujer, como profesional, como jefa de esta institución. Retírele los ganchos. Digamos una cosa favorita. Claro, ¿cómo vamos a tener a mi esposa? Lo siento mucho por ver. Bueno, Cordero, ¿y usted? No respétame al doctor Chirino. Yo te lo dije, y fíjate que yo sí te dije, por favor, retírame. Y no lo has hecho. Bueno, no, asume, tú asumes tú. No, asumes tu esposa de mi hija. Pero no le hace caso ni al doctor Chirino, que es militar. No, retírele. ¿Y cómo hago con González, el otro? Entonces, no, ya me quieren. No, ya vamos. Estamos esperando hasta pelar. No, vaya después de la otra puerta entonces, que esperen allá atrás. Bueno, esa es quienes estaban a través de la web y quienes están a través del Facebook, logran ver las imágenes donde pues están la parte médica hablando, mencionando por qué los funcionarios actúan de esa manera cuando es una exigencia por la OPS. Recordemos que en medio de la pandemia, sea quien sea, cualquier organismo debe, y cualquier persona debe portar el tapabocas. Aún estamos en medio de la pandemia. Venezuela en este momento tiene un alza, según las estadísticas que ha presentado Ñáñez acerca de las estadísticas del COVID-19, cómo se han aumentado en las últimas semanas, cuáles estados tienen nuevamente un alza en estos contagios, y cómo es posible que funcionarios, cuando se les exige el hecho de tener un uniforme, no significa que no se vaya a contagiar de COVID-19, no significa que la autoridad venga a pasar en medio, por encima
de la autoridad de la parte médica, de esos quienes han estado guerreándose en esta primera línea, como lo son las enfermeras, los médicos, el personal sanitario, que bastante complicaciones han tenido por no tener las medidas de bioseguridad necesarias que el gobierno debía garantizarles. Entonces viene la agresión, viene la arbitrariedad por simplemente ser adeptos al gobierno de Nicolás Maduro. Es lamentable cómo se sigue violando el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Es que ese funcionario ni siquiera tenía la capacidad de protegerse de su salud para proteger la de su propia familia. Qué lamentable. Vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Con este tema de Willy García, de principio a fin, iniciamos este último segmento en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales oficiales. Y el diputado de la Asamblea Nacional electa en diciembre del año 2020 y presidente de FEINDUSTRIA, Orlando Camacho, afirmó que ahora depende del Ejecutivo precedido por el presidente Nicolás Maduro, junto al tren ejecutivo, decretar cuáles serán las zonas económicas especiales luego de que el 30 de junio fuera sancionada la ley que regula la segunda discusión. Camacho destaca que ahora viene un nuevo plan y es un plan de acción para que a través de una metodología y un próximo reglamento pues se pueda definir, evaluar y además identificar cuáles serán esas zonas que tienen ventaja para que sean dispuestas como el lugar para el desarrollo económico, y dijo que para todos los venezolanos pues que deben apoyar este tipo de iniciativas. También ha recalcado que este articulado sobre la SED se estuvo debatiendo por más de 8 meses con las cámaras y en las diferentes regiones a través de diferentes mecanismos, tanto presenciales como vía remota. Dijo que viajaron por varios estados. En medio de esos estados pues está Vargas, Carabobo, Sucre, Falcón, además del Distrito Capital, en donde recibieron más de 300 propuestas de todos los actores económicos en el país para ajustar así este nuevo articulado. También ha manifestado en una entrevista el día de hoy cuáles son algunos de esos objetivos que se persigue y que persigue la SEP en Venezuela, como por ejemplo propiciar las diferentes actividades económicas e invitar a los inversionistas para que colaboren con la reactivación del aparato productivo nacional, promover la sustitución selectiva de importaciones y ahorrar divisas al país, lo que fomente pues la disminución de la inflación y el fortalecimiento del bolívar. Junto a todo esto, pues estima que en medio de este proceso puede darse una transferencia tecnológica porque existe una herramienta legal de establecer los proyectos que vengan al país y que estén acompañados del conocimiento, además del entrenamiento, de la educación de todos los trabajadores que están en Venezuela. Afirmó que es muy importante analizar los nuevos territorios y ver las bondades que esto tiene, uniendo pues así la ventaja competitiva de cada una de estas zonas que pueden beneficiar a la SED. También indicó que se busca una nueva generación de nuevos empleos y darle mejores condiciones a todos los trabajadores que sean superiores a la ley del trabajo. Así, en medio de esta ley de las zonas económicas para Venezuela, esto pues es lo que viene hablando y mencionando el diputado Camacho. Y en otro orden, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, sostuvo una reunión con la Alianza Solar Internacional con el fin de poder analizar y además de avanzar en programas que permitan las diferentes instalaciones de los paneles solares en Venezuela y poder así pues dar una estabilidad de confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Reverol pues usó las diferentes redes sociales para informar que tanto representantes de los despachos como de la Corporación Eléctrica Nacional participaron en el encuentro y expresó que fue ratificado el compromiso de la administración de Nicolás Maduro para fortalecer los diferentes planes de evitar las fluctuaciones eléctricas. Esto en medio de cómo se viene manejando el sistema eléctrico nacional y de cuáles han
sido esas fallas que se han presentado hasta el momento. A esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal a nivel deportivo, el Toto Mora. En Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Cordial saludo con las buenas tardes para todos mis compañeros, para toda la gran audiencia y para nuestros seguidores en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Ya viernes 1 de julio del 2022. Ya se fue el 50% de este año 2022. Gracias a todos los que están en la radio, a través de la radio y a través de las redes sociales y los medios alternativos en cualquier parte del mundo. Con las buenas tardes para ellos, para todos mis colegas, compañeros en especial, para Alan Peralta, para Nancy Pacheco, al igual que para Víctor Manuel Márquez y nuestro gran amigo Alex Meneses. Hoy es día 182 del año, nos restan 183 exactamente, Día Internacional del Reggae, el género musical jamaiquino de la década de los 60, Día Internacional del Bebop, algo parecido al Pokémon, es decir, la franquicia para la parte comercial a través de medios de comunicación. La Iglesia Católica hoy celebra el día de San Aarón, hermano mayor de Moisés y sacerdote de Israel. Frase para hoy, para fin de semana y para toda la vida. Hace referencia a la libertad. Abro comillas, no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. ¿Cierto? Presidente de la República de Sudáfrica. Arrancamos con todo el tema del deporte, como siempre aquí, donde están los venezolanos y donde hace noticia y es protagonista el deporte venezolano, aquí siempre lo informamos, porque arrancamos con el tema de la selección Venezuela femenina, que ya está en Colombia para alistarse en su participación de la Copa América en esta edición 2022, con 23 jugadoras y delegación de 35 miembros en total. La selección Venezuela de fútbol femenino ya está en Colombia para su participación en la Copa América 2022 del 8 al 30 de julio. Su debut será el próximo sábado 8 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia frente a la selección de Uruguay. Después, el viernes 15, enfrentará 7 de la noche a Perú y cerrará su fase eliminatoria, es decir, frente a Brasil, y luego hará su último compromiso frente a la selección de Argentina el jueves 21 del mes de julio. La Vinotinto tiene como técnico, como entrenadora a Pamela Conte, así que éxitos después de su periplo por territorio austral, donde sus dos últimos partidos amistosos con victoria, el primero 1-0 y el último frente a la selección de Chile, lo ganó Venezuela 3-1 con un hat-trick conseguido, es decir, tripleta por la jugadora Altuve. Exactamente. Bueno, nos vamos con el tema también de pasar del fútbol, pero vamos a hablar de baloncesto, porque Venezuela también, hay que decirlo, no pudo ante una imparable Argentina. Hablamos del juego de ayer en la tercera ventana de los clasificatorios a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023, donde al final la selección venezolana cayó ante Argentina por marcador 69-66. Ganó los 3 primeros cuartos y en el último, lamentablemente, vino la reacción del equipo argentino. Primer cuarto 22-16 en favor de Venezuela. El segundo cuarto también lo tuvo 20-15, lo ganó. El tercer cuarto lo perdió por un punto, pero se mantuvo en el global arriba, y en el último cuarto vino el desastre. Lo perdió 13-26. Por eso al final cae 66-69 frente a la selección argentina. En el otro encuentro del Grupo A, Panamá derrotó a Paraguay 81-54. Después de 5 jornadas está en el Grupo A el tema así: Venezuela tiene 9 puntos, segundo lugar escoltado Argentina con 9 unidades y el tercero es Panamá con 7 puntos. Clasificarán a siguiente ronda los 3 primeros de cada grupo. Así que de momento está metidita, pero perdió en casa y tenía el partido en el bolsillo, pero no pudo mantener la victoria y se cayó la estantería al final. Pasamos a hablar del béisbol, el tema del deporte de la pelota caliente, porque Ronald Acuña Jr. será titular en el Juego de las Estrellas. La Major Liga de Béisbol, la MLB,
dio a conocer lo de los resultados de la primera fase de la votación para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, referente al 2022, en el cual aparece el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr., asegurando su titularidad y con una impresionante votación. Además se destacan 13 latinos, entre los cuales están 6 dominicanos, 3 venezolanos, 2 cubanos, un mexicano y un curazoleño, es decir, un hombre de Curazao. Continuando con el béisbol, hablamos porque Venezuela buscará oro en los Juegos Bolivarianos. El equipo de béisbol de Venezuela buscará la medalla en lo que es la presea dorada en los 19º Juegos Bolivarianos Valledupar, Colombia 2022. Enfrentó a República Dominicana, le ganó 9-2 y tendrá que enfrentar en su segundo partido a Perú y cerrará frente a la selección local, la selección de Colombia. El equipo conformado por 24 jugadoras, jugadores en la rama masculina, varios de ellos representaron recientemente a Venezuela en el torneo premundial sub-23, donde al final se ubicó en el 4º puesto del campeonato. Y continuando con baloncesto, también continuando con el tema del baloncesto, les cuento que en la Superliga Guayqueríes de Margarita anunció a su tercer foráneo, a su tercer importado. Se trata del estadounidense Melvin Johnson, que fue anunciado como el tercer refuerzo de Guayqueríes para la primera edición de la Superliga Profesional de Baloncesto. Esta será su primera experiencia en el baloncesto venezolano, después de su última temporada en territorio argentino con el quinteto de Oberá Tennis Club. Este jugador de 29 años y 1,93 de estatura tiene los siguientes registros en sus últimos partidos, exactamente 36 en territorio gaucho, 18.8 puntos por partido, 2.2 en rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 36 en el acumulado fue la temporada para este jugador estadounidense, que es el tercer importado del conjunto de Guayqueríes de Margarita, Melvin Johnson. Lo es más, señoras y señores, a todos mil gracias, a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de nuestros seguidores, en esto llamado Siempre Deporte, Siempre Venezuela. Saludo cordial para todos mis compañeros. Hoy es viernes, abrebocas en Colombia, de fin de semana con puente incluido. La mente, el cuerpo y el bolsillo sí que lo sabe. Señores, ustedes tienen la palabra. Gracias a todos por estar aquí siempre conectados. Siempre Deportes. Para todos mis compañeros, Venezuela, para toda la... con Luis Eduardo el Toto Mora. Más información. Y siempre se ha tenido y se mantiene un interrogante acerca de la relación que tiene el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el presidente venezolano Nicolás Maduro, pero también se han venido realizando una serie de encuentros con diferentes personalidades. ¿Y qué tanto puede Gustavo Petro reconocer, presidente de Colombia, reconocer al presidente encargado Juan Guaidó? Y ante eso pues se ha pronunciado al día de hoy el presidente interino Juan Guaidó, quien ha mencionado en medio de esa visita de la delegación de Estados Unidos que pues uno de los grandes objetivos es la situación de presos políticos y el refuerzo de las diferentes posibilidades de iniciar ese proceso de negociaciones en las mesas en México con la anuencia de Noruega. Pues ha manifestado en un encuentro hoy, en un desayuno que ha mantenido, que aún Gustavo Petro no lo ha contactado, que no sabe cuál es la relación que va a mantener con este presidente colombiano y espera que en próximos días pues se tenga ya ese manifiesto de cómo se va a trabajar y cómo va el presidente Gustavo Petro a tener una relación y cuál será ese encuentro. Existe ese gran interrogante en este momento y no solo existía el interrogante para todo el pueblo colombiano y venezolano, sino que específicamente existe ese gran interrogante en la mente del presidente interino Juan Guaidó. Hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander.
Hasta la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.